man. Oh baby, I'm a man. Holding up the moon, oh, baby, I'm a man. The last time your mama told me no, no, no. The last time your mama told me bye, bye, bye. But you know, I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man. Yeah, hey, hey, oh, you know I'm a man. Bueno, aquí estamos. Bienvenidos a todos a otro episodio de Mozos. Nuestro amigo de hoy es Miguel Ángel Eguiluz, de Pamplona, Navarra. Es una auténtica leyenda del encierro, corredor técnico, elegante, rapidísimo, con décadas de historia en estafeta, telefónica, el callejón. Miguel Ángel, es un honor tenerte por fin en el podcast. ¿Cómo estás, hombre? Pues, Ander, para mí es un honor y un placer estar contigo, de verdad. Porque yo te conozco desde hace unos años también de verte correr y me gusta, por cierto, mucho cómo corres, ¿eh? No llevas muchos años, pero lo suficientes como para haber apreciado tu técnica también, tu forma de correr. La verdad que me gusta mucho. Entonces, bueno, pues te agradezco el pasar un rato contigo ahora y, cómo no, de lo que tú y yo disfrutamos, que es el encierro, ¿no? Es que ricasco, tío. Sí, sí. Estábamos hablando, antes de empezar el podcast, que me costó ponerme en contacto contigo. Eres un hombre famoso y no te podría encontrar ni por Facebook ni por Instagram. Y por fin, el que nos conectó por correo fue Joe Disler. ¿Cómo le conoces a Joe? Mi hermano Joe Disler. Pues mira, es que yo cuando empecé a correr el encierro con 15, 16 años, que luego hablaremos de eso si quieres, yo me fijaba en pues los corredores que normalmente estaban delante de los toros. Y curiosamente veía que había, sobre todo, fíjate, dos personas que me llamaban la atención. Y me llamaban la atención pues porque siempre estaban ahí delante de la manada, entre los toros. Y luego me di cuenta de que no eran españoles, estos dos. Te estoy hablando, claro, de principio de los años 70. Y luego, claro, me enteré quiénes eran. Uno era Matt Carney y el otro era Joe Disler. Entonces, para mí, tanto Matt Carney como Joe Disler han sido pues mi referencia, en cierto modo, y como le suelo decir yo a Joe, aunque él me riñe, porque él me llama maestro, y yo no, tú eres mi maestro porque tú eres mucho más veterano que yo, tú eres mi maestro y anterior a mí. Pues han sido mis maestros. Y con Joe pues tengo pues una relación muy entrañable y no sé, como si fuéramos hermanos, porque el encierro crea muchos nexos, muchas uniones, ¿eh? Y ese hermanamiento existe entre muchos corredores y entre ellos uno es Joe Disler. Pues Pamplona tiene una muy bonita historia y mucho antes que Joe y antes que Matt Carney, claro, en el año 1923 vino un hombre muy famoso, Ernesto Hemingway, a Pamplona. ¿Tú crees que eso tuvo mucho que ver en la popularidad del encierro de Pamplona, de la fiesta? Hombre, al final un premio Nobel como Ernest Hemingway, que le encantaba venir a San Fermín, se ha bebido unas cuantas botellas de vino, se bebía aquí Ernest Hemingway y se lo pasaba genial. Entonces, con su libro Fiesta, tuvo, hombre, un premio Nobel tiene mucha repercusión a nivel mundial, ¿no? Y el libro Fiesta, pues, tuvo esa repercusión que fue como un reclamo para, sobre todo para los corredores que venían, corredores americanos, ¿no? Por eso, bueno, no es que se masificara el encierro de americanos por eso, pero claro, si uno viene, un amigo, que has estado en Pamplona, que el encierro que se da, entonces, bueno, poco a poco, pues fueron viniendo, ojo, americanos, pero de primera clase, ¿eh? Unas personas educadas, humanas, buenos corredores del encierro, en fin. Y eso y en Pamplona, además, en San Fermín, se acoge a todo el mundo por un igual, ¿no? Pero bueno, Hemingway tuvo que ver bastante, sí. Yo creo que me choca todavía. Entiendo que como referentes tuyos tuviste a Matt Carney, otra leyenda, Joe Disler igual. Me choca todavía que un par de extranjeros, además en esos años, que no había tanta movilidad, ¿no? De subirte a un avión, pegarte el viaje a Pamplona. En esos años era más, tal vez más caro, más difícil. Igual tendrías que llegar a Madrid, coger el coche hasta Pamplona, quién sabe, ¿no?
Pero, ¿tú crees que para gente como Matt Carney o Joe Disler le costó mucho coger el cariño del pueblo de Pamplona? Pues, hombre, tuvieron que pasar, lógicamente, unos años, ¿no? Y yo me acuerdo de una frase de Joe Disler que decía, después de que llevaban ya unos años corriendo, y decía él todo orgulloso, hasta que un año, después del encierro en la calle Estafeta, estaba hablando con los corredores de Pamplona y me acogieron en su entorno, en su familia, en su cuadrilla, como un corredor más. Entonces, tanto Matt Carney como Joe Disler los acogimos, como no. Dos pedazos de corredores y dos pedazos de personas, pues se integraron en Pamplona, pues fenomenal. Y fíjate, pues Joe Disler tiene un piso en Pamplona. Noel Slander, el galés, también tiene otro piso. O sea, son personas que se han asentado en Pamplona, no que vivan siempre o continuamente en Pamplona, pero que se asentaron en Pamplona con todas las de la ley. Pero no solo por el atractivo o el reclamo que tiene el encierro, sino también por el trato ya que tenían con el ambiente, con los amigos del encierro y con todo eso, ¿no? Que eso es lo principal. Uh-huh. Pues mira, empezamos el podcast hablando de que nos conocemos ya unos años y yo siempre te veo cada vez que voy al desayuno de los corredores, que es el día de los Miura, el último día del encierro, ahí en Casa Paco. Pero hay tanta gente, tantas discusiones y tanto que está pasando que es difícil hacerte preguntas muy profundas. Yo quiero saber, Miguel Ángel, tu juventud. ¿Dónde te creciste? ¿Dónde naciste? ¿Y cómo te metió esta pasión por los toros? Llévanos desde cero. Pues si empezamos desde cero, yo nací en Pamplona. Nací en la calle Bergamín, que es el segundo ensanche, en el número 20. Desde el portal de mi casa hasta, digamos, la Plaza del Castillo, la Plaza de Toros, andando ahí 12 minutos, no hay más, ¿no? Mi padre, el año 39, es que encontramos unas cartas que escribía mi padre a mi madre. Y con esto me estoy refiriendo ya a lo que son un poco las referencias o los contactos primeros que yo, desde muy pequeño, empecé a tener del encierro o de los toros de aquí en Pamplona. Pues mi padre, hay una carta por ahí que le escribe a mi madre, le estaba cumpliendo el servicio militar y le dice en la carta un texto y dice: mi querida Ángeles, esos ojos tan bellos que tienes no se pueden entristecer nunca. Así que si tú me pides que no corra el encierro, te haré caso porque no quiero verte entristecerte ni con preocupación. Así que estate tranquila que dentro de 2 semanas estoy en Pamplona, pero no correré el encierro. Para que veas lo que le gustaba a mi padre el encierro. Entonces, por un lado mi padre. Luego, mi hermano mayor Ángel Mari, que en paz descanse, mi hermano mayor era también corredor habitual de final de la estafeta telefónica. De hecho, él salía en lo que era el cartel del año 67, de los Sanfermines del año 67, salía corriendo el encierro. Mi hermano Julio no. Mi hermano Julio probó una vez y dijo, esto no es para mí. Pues ya sabes que el encierro hay muchas personas que se meten a probarlo y o te entusiasma o dices, esto no es para mí. Pues eso le pasó a mi hermano. Y luego mi otra hermana es una entusiasta del encierro, entonces nos ha seguido tanto a mi hermano como a mí siempre, ¿no? Y luego había otra cosa que yo cuando tenía 5, 6, 7 años, mi abuela paterna nos llevaba a la Plaza de Toros a ver el encierro, la entrada del encierro. Entonces nos llevaba a mi hermana, a mis primos y tal. Y entonces el encierro era a las 7 de la mañana. Yo recuerdo que hacía algunos días bastante fresquillo. Y llegábamos como 1 hora antes del encierro. Y entonces esa hora, pues hombre, en la plaza estaba amenizada, pues, entre otras cosas, por la banda del Maestro Bravo, pues con entretenimientos y tal. Y poco a poco, conforme se iba acercando el momento, el ambiente, la tensión de la plaza iba en aumento. Y yo recuerdo que en el momento que se oía el chupinazo, había como un en la plaza y empezaba a entrar los típicos corredores que entran primero andando, tal, los primeros, ¿no? Pom, a entrar, cientos y cientos y cientos y cientos. Y toda la tensión y toda la emoción iba más, hasta que la eclosión era cuando llegaban los toros. Y eso a mí, con 5, 6, 7 años,
me daba una emoción tremenda y me daba cuenta de una cosa, que después de ver entrar a tantos cientos y cientos y cientos de corredores en la plaza, solo unos pocos entraban delante del toro. Y sentía verdadera admiración por esos pocos, la verdad. Y eso fue quizás una de las primeras connotaciones que me llegaron a mí para, no sé, pues para que me atrayese el encierro, ¿no? Porque luego, ya cuando haces las primeras probaturas, bueno, si quieres me haces alguna pregunta, porque a veces yo me enrollo, sigo Sigue, y por uno favor, una cosa por sigue. otra, ¿eh? Esto es una charla. Sigue, por favor. Sigue. Y entonces, mira, yo a los 13 años, viendo las Olimpiadas de México, le vi saltar a altura a Dick Fosbury. Era la primera persona que saltaba a altura de espaldas. Y me llamó tanto la atención que yo, a los 6 meses, me había quedado campeón escolar de salto de altura aquí en Pamplona. Yo, la verdad es que tenía mucha potencia y mucha velocidad. Entonces, hice atletismo. Yo era atleta, ¿sabes? Era atleta y hice el salto de altura. Lo que pasa es que luego, como no crecí más, hice varios récords, pero ya me pasé más a la velocidad. Entonces, de infantil, de juvenil y tal, velocidad y salto longitud. ¿Esto por qué te digo lo del atletismo? Porque es que esto del atletismo me ha servido a mí de mucho. Y entonces, yo cuando empecé los primeros años a correr el encierro, veía que la gente corría muy poco. Digo, pero qué poco corre la gente, claro. Yo era un atleta que tenía en 100 metros 10,7 y entonces para bajar de 11 metros hay que correr, ¿eh? Y en general pues la gente no corre tanto. Y para mí ha sido una ventaja y una suerte tener esa preparación física, ¿no? Bueno, pues con 15 años entré alguna vez en el recorrido del encierro y tal, pero sin ninguna intención de nada, ¿no? Y a los 16 años, una de esas entradas así en la plaza sin más, sin toros ni nada, se cayó un toro en la plaza. Se cae un toro en la plaza y se cayó más o menos en el centro de la plaza. Y le rodeamos ahí pues decenas y decenas de mozos. Y cuando se estaba levantando el toro, tirado un poco por el doblador y algún pastor, yo me acerqué al toro. Me acerqué al toro y le hice así con el periódico a ver si se animaba más. Y esa es la primera vez, un toro medio levantándose, es la primera vez que me he acercado en mi vida a un toro, la primera vez, ¿eh? Wow. ¿Y qué ocurrió? Pues que al año siguiente, es decir, el año 72, acababa de cumplir yo los 16 años. Yo cumplo los años, fíjate, la víspera del chupinazo, que es el 5 de julio. Qué bonito. Entonces, qué bonito. recién cumplido los 16 años, ya me entró en la cabeza el decir, voy a probar para intentar colocarme o por lo menos acercarme al toro, pero ya en carrera. Hice una prueba, me metí un día, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, 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 bajando el callejón, me aparto. Oye, y tarda la manada en llegar como 10, 12 segundos. Digo, pero si creía que tenía los toros aquí en la espalda. Y mira, y sentí tal sensación de ridículo, como de bochorno, que dije, o la próxima vez corro al lado de un toro o esto no es para mí. Y fíjate, te digo que yo entonces era muy rápido, muy potente, pero claro, eso no es suficiente, el físico no es suficiente. Luego hablamos del físico y de la mente, que eso es muy importante en el encierro. Y la siguiente vez que corrí, que fue estaba acabando ya San Fermín, tuve, pues no sé, si la suerte o la habilidad o lo que sea de colocarme delante de un toro. Yo entonces tenía melenas. No digas. Y ¿Hay fotos de esto? Melenas, un poco largo el pelo, vaya, un poco largo. Y corría con unas Ray-Ban, porque yo era miope, y soy miope, con unas Ray-Ban, típicas Ray-Ban verdes, graduadas. Entonces ahí salgo corriendo delante del toro, mirando así para atrás, se me ven las gafas y tal. Y ahí, en ese momento, esa sensación es donde ¡pam!, se me inyectó el veneno del encierro. Y eso tiene sus fases. Ese veneno te entra y dices, ostras, qué sensación más acojonante. Y al año siguiente, a más. Entonces, ese veneno se crea una afición. Esa afición pasa a ser una pasión
y en algunos casos incluso, como pueda ser el mío, hasta una forma de vida, ¿no? Entonces, así es más o menos como yo empecé, digamos, a meterme en el mundillo del encierro. Si quieres me haces otra pregunta, pero es que ahora Sí, lo gordo. sí. Dime. A ver, sigue, adelante. Yo te iba a preguntar un poco sobre los referentes que igual te ayudaban en esos años de empezar, pero sigue, adelante. Referentes, no te voy a contestar. Es que te voy a decir una cosa. El encierro, por muchas referencias que tengas, es cada uno hace su encierro, ¿eh? Mm, Entonces, tú no puedes decir, uy, qué bien corre ese, joder, voy a hacer lo que está haciendo ese. ¿Qué va, qué va, qué va? Tú haces lo que te dice esto. Entonces, cada corredor tenemos nuestra personalidad. Fíjate, una de las grandezas del encierro es que es popular. Es decir, puede entrar todo el mundo que esté en condiciones físicas, no un borracho o uno que vaya con una mochila y tal, ¿no? Pero puede entrar todo el mundo. Y uno puede correr a 5 metros delante del toro, o estar pegado en las astas, o a 40 metros, o al lado, o a la derecha, o casi verlos pasar. Pero cada persona tiene sus sensaciones, cada corredor tiene sus sensaciones, cada corredor hace su encierro. Por eso es tan bonito, porque hay corredores que no han estado nunca ni a 10 metros del toro y sin embargo tienen unas sensaciones maravillosas. Por eso las referencias son un poco... Si te das cuenta, como te comenté antes, de Matt Carney y de Joe Disler, pues que son grandes corredores y era mi referencia y yo les admiraba, ¿no? Pero eso ya es distinto, ¿eh? sí, sí. Y a mí me coincidió precisamente la década de los 70, porque en realidad lo que es primer encierro fue el 72. Esa década, y es que en ese año, el año 72, hubo 2 montones. De Ujú. los 2 coincidió uno de los días que me había metido y la verdad que eso es una experiencia tremenda. Fíjate, me pilló en el montón y yo recuerdo que luego cuando salí como pude del montón me pegué media hora blanco, pero blanco, ¿eh? No podía racionar del miedo que había pasado. Era todavía, no tenía ninguna experiencia de nada y entonces, y el, o sea, fueron 4 montones en la década de los 70. El siguiente montón que me pilló fue el año 75. En el año 75 falleció Gregorio Gorriz justo a la entrada del callejón por el montón y yo recordaré siempre la escena cuando hay un montón y se forma esa barrera. Entonces llegan los corredores, pom, 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 se caen, pom, 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 siguen llegando corredores y luego los toros. Y es como si nos metiéramos sardinas en latas de conserva, todos así pegados. Y entonces yo recuerdo de estar de pie, con la cabeza del toro, el asta aquí, el toro así, ¿eh? Normalmente los toros en el montón están así. Me había pisado el pie, la pata del toro, se me habían caído esas gafas que te digo graduadas verdes que Oh, tenía Ray-Ban y me había sacado la zapatilla también. Cuando se empezó a descongestionar un poco el montón, pues me agaché, tuve suerte de encontrar las gafas, la zapatilla y me salí. Esa es la segunda experiencia de montón. Y la tercera fue el año 77. Ahí ya tenía más experiencia. Y en ese día falleció José Joaquín Esparza. José Joaquín Esparza era además un atleta que entrenábamos en el mismo equipo. Tenía 17 años. Y ahí ya tenía más experiencia. Simplemente porque metía dentro del montón todo el lío. Los toros se van para atrás y ya metí 2 toros de la calle. Ya, es que ya llevaba 5 años corriendo y ya tienes cierta experiencia, ¿no? O sea que esa década de los 70 fue como un máster de encierros para todos. Y acabo con esto, esto de la década. Porque esta década se culminó en el año 80, el encierro de Guardiola, el 13 de julio del 80, el cierre de Guardiola, cuando el toro antioquio mató a 2 corredores. El mismo toro a 2. Y el segundo fue en la plaza. Entró un toro, se desvió a la derecha, hizo un rebaño del burladero y le enganchó a uno. Le tiró al suelo y cuando se estaba medio levantando le enganchó otra vez y ahí le abrió todo el abdomen. No, falleció a los 10 minutos, vaya. Y en ese momento, Ander,
En ese momento me di cuenta de que un toro con un gesto te mataba. Y digo, Miguel Ángel, llevas corriendo ya 9 años el encierro y no te habías dado cuenta de esto. Que tú Uf, estás al lado de un toro que hace así el toro y te mata con un gesto. No es que me cambiara mentalmente eso, pero te crea una base sí, fundamental para el resto de los años, ¿no? Porque luego fueron varias décadas las que seguí corriendo. sí. Me imagino que cuando ves algo así, se pone la realidad un poco más claro, ¿no? Del Efectivamente. potencia Te del das cuenta de la animal y realidad, todo. efectivamente, sí. Buah. Una pregunta. Comentaste que falleció en el año 77 José Joaquín Esparza. Ujú. ¿Tuvo relación con Chema Esparza No, no o tenía no tiene? ninguna Vale, relación, no. No, no. vale. Buah. En esos años, pues claro, cuando veo fotos y veo algún vídeo, parece que hay mucho más sitio en el recorrido. Y este es un debate que surge todos los años. Dice la gente, mira, si yo hubiera sido un mozo en los años 70, 80 o 90, hubiera cogido toros todos los días, estaría en los pitones todos los días, que se ha masificado tanto que hoy en día no se puede correr delante del toro por la tanta gente que hay. Eh, yo lo miro de otra perspectiva. Yo digo, ¿tú crees que si hay menos gente en la calle, el, el, el toro se va a enfocar más en ti todavía? ¿No? Ujú. Claro, hoy en día, cuando los toros van por Telefónica, por el callejón, está tan tapados por la gente que, no sé, pues no se fija tanto en una persona a otra, ¿no? Porque hay Ujú. tanta gente. Efectivamente. ¿Qué opinas tú de ese debate, de los huecos y esa época de correr? Me imagino que no era fácil. No, no ha sido, la verdad que no ha sido nunca fácil. Lo que sí es cierto es que en aquel entonces, mira, lo que es masa y mucha gente en el recorrido, ha habido siempre. Yo el otro día viendo unas fotos y tal, encuentro una foto, estoy corriendo en la estafeta, a la altura del fitero más o menos, y voy delante del toro que venía en cabeza, toro un poco adelantado. Si yo le enseño esa foto a cualquiera de los de ahora, te dicen, oh, esta tiene que ser del año 2020, del 2015 por lo menos, por toda la gente que hay. Pues no, son casi 40 años atrás. Lo No que me sí es digas. cierto, lo que sí es cierto es que quizás, bueno, quizás no, había menos corredores. Lo que es corredor, corredor. Entonces, lógicamente, había más espacio y más posibilidades de meterte en la cara del toro. ¿Eh? Ahora, había que echarle cojones, como siempre, porque si no le echas, no te metes. Había días que era muy complicado meterse y otros días un poco más fácil. Lo que ocurre, y viendo hoy día los encierros, que prácticamente ahora pasan dos cosas. Una, que los toros van más arropados. Es decir, no hay tanto toros sueltos, es muy raro que se quede ahora un toro suelto. Y eso da muchas opciones, ¿eh? Y la manada suele ir más compacta. A veces se estira y tal, pero hay menos huecos. Los toros se arropan más con los mansos, es decir, hay menos oportunidad para el corredor. Y esto empezó hace ya unos cuantos años cuando pusieron el antideslizante en la curva de Mercaderes Estafeta. Claro, los toros se caían menos o casi ya no se caen, entonces se estira menos la manada y van pues más arropados. Por otra parte, los cabestros están súper entrenados también y van muy rápidos. Y los toros también. Ahora, también me hace gracia cuando dicen, es que ahora los encierros son muy rápidos y tal. Mira, ¿tú sabes cuál es el toro más rápido de la historia del encierro? ¿No? Pues es el toro Uraña, de 598 kilos, el 11 de julio del año 97. Le costó desde los corrales de Santo Domingo hasta la Plaza de Toros 1 minuto 45. Buah. Yo tuve la gran suerte de pillarle, pues, como unos 80 metros así en la estafeta, hasta ya entrar Telefónica, lo que es el final de estafeta, los 80 metros así. Me cuadré muy bien con él y luego me entero de que ha sido el toro más rápido de la historia del encierro. Y el segundo toro, fíjate qué curiosidad, lo estoy viendo ahora,
¿Sabes por qué? El ¿Lo tienes? toro más rápido fue Rasguero, un Juan Pedro Domecq de 630 kilos que venía adelantado a la manada. Yo corrí con él como una carrera corta, no sé, 40, 50, 60 metros. Y era tan bonito ese toro. Y al verlo en la corrida a la tarde de toros, dije, joder, ese toro lo toreó Enrique Ponce y como mató mal no le cortó ninguna oreja ni nada, pero fue una buena faena. Y hablé con unas taxidermistas, estas hermanas de Bilbao, y a ver si podía conseguir la cabeza y lo tengo ahí, lo tengo aquí en el salón. Luego Por me eso, tendrás que mandar una foto, Miguel Ángel. con eso, ¿qué te quiero decir? Te quiero decir que toros rápidos ha habido siempre. Lo que ocurre es que ahora hay menos espacios por esas dos razones, por tal y como van los toros, cómo se distribuye la manada y porque hay muchísima competencia entre los corredores. Porque entonces decías, oye, ¿y tú cómo te metes casi todos los días a correr ahí delante y que coges toro y tal? Pues mira, entonces era un poco más fácil. Pero al final, para meterte ahí también tienes que tener suerte y estar en el sitio adecuado. ¿Eh? Y otra cosa, que tienes que respetar también el que va delante del toro. Hoy solo se ve la cabeza del toro y yo creo que hay mucha ausencia de respeto en ese sentido. Yo he hecho unos cuantos encierros delante del que va delante del toro. Igual está 30, 40, 50 metros esperando a que se fuera para colocarme yo. Eso hoy día no se hace. Yo me acuerdo que hiciste una entrevista, no sé cuándo fue, pero estabas comentando, tú como corredor, si estás en el centro de la calle, si en algún momento te va a llegar la manada. Solo es pregunta de cuándo. Pero comentaste que solo vas a coger toro si el que está delante de ti te deja. Igual no te deja. Por supuesto. Igual no tiene ese mismo respeto. Y si no, pues dejas resbalar al mozo con el toro, vas resbalando al otro toro o la manada hasta que encuentras el sitio. Porque al final, ¿cuál es la táctica que en general hay que seguir para meterte en la carrera? Pues ir cogiendo poco a poco el centro de la calle, poco a poco, no cruzarte nunca porque entonces te puedes chocar. Poco a poco te centras en la calle y entonces vas viendo, mirando para atrás, vas viendo hasta que tienes el contacto visual con un toro. Cuando ves la cabeza de un toro, el contacto visual, te vas colocando en su trayectoria y poco a poco que te vaya alcanzando. Te va alcanzando. Que está libre, acojonante. Está ocupado, esperar. Y si no, resbalar manada. Y si resbalas la manada, y hombre, lo que pasa es que es muy bonito ir en cabeza de manada, eso la verdad que es... Uf. Pero Sí. meterte entre la manada es acojonante, porque tú vas delante de un toro y tienes delante un cabestro u otro toro, es que te va limpiando el recorrido y ahí sí que vas tranquilo, vas entre los toros y vas tranquilo. Y esas situaciones pues se andan muchas veces y es una gozada, la verdad. Si la gente no se mueve, se van a mover. Claro. Tú como deportista ibas acumulando más y más encierros, ¿no? Más experiencia. Me imagino que porque fuiste un deportista muy, muy bueno, corrías muy rápido, escogiste de estafeta para arriba tu tramo, ¿no? ¿Alguna vez probaste en Santo Domingo o más abajo así? Pues mira, siempre me picó la curiosidad de correr, de hacer por lo menos un encierro en Santo Domingo precisamente por la velocidad que tenía. Porque bajar de 11 segundos en 100, como tenía yo 17, el año que me de campeón navarro de 100 metros, hice 17 y es correr. Lo que pasa es que en Santo Domingo van. Y entonces quería probarlo, pero al final no se me dio esa ocasión. Me daba pereza el cambiarme, no. Te haces ya un recorrido y un tramo y te quedas ahí, ¿no? Pero sin embargo, el entrenamiento que hacía yo me servía no solo para tener potencia a la hora de dar un salto y salvar un obstáculo o de hacer un sprint rápido, sino también el entrenamiento que hacíamos los velocistas de la velocidad-resistencia. Entonces recuerdo un año que Juan Ruiz Taberna, un corredor de la estafeta, uno de los buenos históricos de la estafeta, me dice, oye Miguel, ¿qué te parece si cambiamos un día? Yo corro un día contigo arriba y otro día corres tú conmigo abajo. Y digo, joder, pues abajo quiere decir no en Santo Domingo, sino desde el principio de estafeta más o menos a los 20 o 50 metros ya de estafeta y para adelante. Y bueno, y lo hicimos. Y el día que corrí yo estafeta, abajo, pues me metí entre dos manadas y llegué a Telefónica.
y te estoy hablando de, pues son muchos metros. Y, y recuerdo curiosamente ese día había llovido y de correr tanto y tal se me iba aflojando la faja, porque tengo fotos llevándome en Telefónica, paro de la manada y entonces llegaba un toro, me lo llevo y cuando estoy en el callejón ya las piernas no me dan porque llevaba 400 metros corriendo y la ¡Guau! faja la perdí y tal y me caí en medio del callejón, ¡pof! Todo mojado, todo y tal. Pero ese encierro ha sido el más largo que he hecho yo en la vida. Luego encierros de 200 metros, de 150. Ojo, que no porque el encierro sea más largo es mejor, o eres más bueno, o te da mejor sensación, porque hay encierros que igual corres 30 metros a toda pastilla y pegado a las astas del toro y es acojonante y se te queda aquí grabado para siempre, ¿no? ¡Buah! No me puedo imaginar. 400 metros. Una máquina. Hace falta ser una máquina para hacer eso. Em, ¿Cómo Perdona, los 400 metros no iba pegado en las astas, pero iba entre la manada y tal, es ¿eh? No, igual? no, no. Eso, uf. Los valores de un corredor del encierro. Me imagino que eso va cambiando. Uno se casa, uno tiene hijos, empieza con su familia. Hacer un encierro, como has dicho tú, has visto personalmente lo peligroso que puede ser. ¿Cómo van cambiando tu visión del encierro, tus ganas de participar? ¿Cambia algo o cambia nada? Bueno, empezaríamos a hablar de las connotaciones, como dices tú, familiares, por ejemplo, ¿no? La verdad es que yo conozco, y no pocos, corredores que no al casarse, sino que cuando se echaron novia, la novia le cantó las 40 y se acabó el encierro. Otros cuando se casan y otros cuando tienen el primer hijo. Entonces, cuando tú de una forma u otra, tu familia, entre comillas, digamos, que te deja seguir corriendo, tú internamente también tienes que superar esos sentimientos, porque cuando te vas de casa cuando sales a las 7 de la mañana para ir al encierro a calentar y a correr, dices, dejo en casa aquí a mi mujer, a mis hijos, y si me pasa algo, a ver, ¿qué derecho tengo yo? Pero esto lo pensaba, y yo creo que eso lo piensa casi todos los corredores, ¿qué derecho tengo yo a jugármela por una afición que tengo? Y, y la verdad que había días que me costaba superarlo, porque para correr el encierro hablamos de que hablamos casi todos más o menos en el mismo idioma diciendo que hace falta estar físicamente al 100%, pero mentalmente al 200%. Como tengas una mínima duda, o sea, si tú llegas al recorrido y estás pensando en tu familia, en tus hijos, en tu mujer y tal, es que, o sea, no. Tienes que superar eso, tienes que pensar en positivo y tienes que pensar que vas a coger toro, tienes que ser positivo. Para eso le pides a San Fermín dos cosas: que te cuide físicamente, que no haya ninguna acogida grave y que te dé suerte para que hagas un buen encierro. Entonces, esa superación psicológica es fundamental. ¿Y qué es lo que tienes que superar? Pues ese miedo que tienes, porque el corredor que no tiene miedo o es un inconsciente o es un ignorante. Otra cosa es el pánico, que eso no se puede controlar. Pero miedo tenemos todos, y tú lo sabes muy bien, Ander, como yo. Ujú, Pero ujú. una persona no es valiente si no supera el miedo. Porque si no tiene miedo, pues como te digo yo, pues es un inconsciente ahí, es un viva la Virgen y que le puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces, una vez superado eso, ese miedo, cuando te comentaba antes que te vas metiendo a la manada, que tienes la... En el momento que ya estás en el centro de la calle, ese miedo se convierte en concentración y desaparece. La concentración tiene que ser total. Para la visión, para colocarte, para aguantar en la cara del toro, todo eso. Y ese miedo ahí desaparece. Eso ya es pues pura adrenalina, pura concentración, puro gozo y puro de todo, ¿no? Pues es muy fuerte el tema familiar, es muy fuerte, quizás es lo que más influye, ¿eh? Yo, mira, solo me ha pasado una vez. En 4 décadas solo me ha pasado una vez levantarme, ducharme, vestirme y tal. Y cuando estaba en la cocina para tomarme un vasito de agua, de repente se me cruzó un cable, me quité la ropa y me metí en la cama.
Solo me ha pasado una vez, Dios. en 40 años. Pues tuve esa debilidad mental y no la podía superar y me metí en la cama. Porque ha habido Y los amigos, muchísimos días y yo creo que eso le pasa a todos los corredores, que vas acojonado, vas aquí. Pues que eso es normal, pero eso lo tienes que superar. pero es por lo menos ese día de que hablas, te diste cuenta de que ese día no era buen día de correr. O por alguna razón no te Mentalmente no. querías meter a ese peligro sin estar bien aquí. No, es que así no te puedes meter en la calle. No. Mira, fíjate, bueno, la verdad que no dejé de correr por miedo, pero en el año 90, no, el 91 dejé de correr el encierro. ¿Por qué? Porque me faltaba la decisión esa de ponerme en lo que es en el centro de la calle, en cabeza de manada y tal. Entonces me apartaba antes, no tenía el valor de aguantar y me apartaba antes, me pasaban un poco los toros y me aprovechaba yo de mi velocidad para hacer un reprise y ponerme delante del toro que me había pasado. Eso lo hice varias veces, pero para mí no era un encierro con verdad. No era auténtico ese encierro. Y entonces hice una autorreflexión y me dije, Miguel Ángel, has perdido lo que es la sintonía, la concentración mental, el valor ese que tienes que tener en ese momento. Y pues dije, pues dejo de correr. Y dejé De de correr. quedarte ahí Fíjate enfrente que hay de la mucha manada. gente que hace eso, que se va a los lados, luego se mete y tal. Sí, Pues sí. para mí el encierro de verdad era ese, ponerte delante y hacer pues todos los pasos que hay que hacer, ¿no? Y estuve el año 92 sin correr. Pero sin embargo iba a ver el encierro. Después del encierro estaba con toda la cuadrilla que estábamos allí, pues Julen, Joaquín, Ramón Echani, todos, toda la panda de corredores, Miguel Ángel Castade, todos y tal. Y luego me iba a almorzar con ellos también. Y me veían la cara de idiota que tenía, que no estaba corriendo. Y venga, joder. Bueno, pues el año 92 no corrí. El año 93 hice lo mismo hasta que al cuarto día entre Julen, Joaquín y Ramón Echani me convencieron, almorzando. Miguel, se te ve que tienes otra cara, se te ve que tienes, no sé, a la forma de hablar y tal, del encierro de hoy y tal, venga, mañana a la estafeta, venga, me convencieron y volví a correr. Y ese día, al día siguiente, me convencí de que había ido con todo el 100% mental, porque venían 2 toros en cabeza de manada, me metí con los 2 toros y al entrar con los 2 toros uno de ellos me dio un poco con el asta y en vez de apartarme para que no me hiciera nada, aguanté ahí, pum, pum, me adelanté un pelín y les aguanté a los dos. Y Miguel Ángel, me dije yo a mí mismo, si has aguantado esa situación con ese toro es que estás mentalmente otra vez al 100%. Y luego ya corrí otros, pues 25 años más o 20 años. ¿Y luego cuándo fue tu último año de correr? ¿Más o menos 2010 o Sí, 2009, por ahí? ¿Sabes qué pasa? Que yo en realidad había dejado de correr, yo creo que el último encierro oficial fue el 2008, me parece que era, con el encierro de Bañuelos, un encierro que lo tengo aquí porque con ese toro gocé. Y lo que pasa es que he corrido en 2 ocasiones más, que no era mi intención, porque me llamó un día un banderillero, no recuerdo ahora de qué torero era, que me llamó por teléfono y me dijo, oye, Miguel Ángel, que nos conocemos no sé, me dijo de la feria de Jerez o no sé qué. Y, joder, me haría mucha ilusión tener una foto delante de un toro. Joder. ¿Te importa venir conmigo al recorrido y me dices cuándo tengo que entrar o cómo tengo tal y no sé qué? Porque claro, le dije, a ver, tú ten en cuenta que a la tarde tienes que torear. O sea, como venga la manada y te arrolle, es que te puedes lesionar y no poder banderillear a la tarde, ¿no? Y coincidió, ese día era un encierro de cebada gago, y los cebadas, por lo menos antes, te estoy hablando pues hace 15 años, sí. Los cebadas vienen, eso ya creo que era 2012 me parece. Y ese encierro venían 3 cebadas, pasaron, y luego espera, y vino otro cebada, pero solo. Iba ya como un toro suelto, y le digo, ¡ahora! Y entonces se metió, y nada más que se mete, viene otro cebada, y me viene a mí. Y entonces no tuve otras narices que salir, estábamos en un portal, no tuve otras narices que salir, pum, y llevármelo, porque entonces todavía estaba en forma. Lo que pasa es que, mira,
cuando... Bueno, voy a acabar lo de, lo de cuando he hecho los últimos encierros. Y el otro último encierro fue cuando un amigo también me pidió que bajáramos a la esquina Mercaderes Estafeta para decirle cuándo tenía que salir una vez que rompía la manada en la esquina Estafeta. Y nos pusimos justo en el portal siguiente cuando rompe la manada y pasa por aquí. Y entonces le dije, venga, ahora. ¡Bum! Y resulta que ese encierro es precisamente uno de los encierros que sale. Tú, me imagino que habrás visto la película, el documental del encierro, ¿no? El documental 3D. Todas. The Runners, La, todo, sí. la de, eso es, la que hizo Enrique Urdanoz, Sí, sí, película. todos Pues vistos. ese encierro de Miura que sale ahí, me pasó algo parecido, porque se quedó un Miura más atrasado y no me pude aguantar y me fui con el Miura ese casi hasta la bajada de Jaria. Y ese fue el último de las veces que he estado en un recorrido y en el encierro. Miguel Ángel, ¿qué se siente uno cuando entra a la plaza de toros con un toro por detrás? ¿Qué se siente? Es que, joder, yo creo que ese es el momento cumbre del encierro, ¿eh? A ver, cada corredor tiene su recorrido. Entonces, ¿yo por qué elegí el tramo de Estafeta Telefónica Callejón Plaza de Toros? Primero, por la referencia de mi hermano, ¿eh? Y segundo, que mi hermano corría ese tramo. Y segundo, porque mira, estás corriendo primero en estafeta entre calles. Llegas a Telefónica y es todo abierto. Y luego, bajada callejón, se va estrechando todo. El callejón, la incertidumbre de entrar en el callejón, qué pasará en el callejón. Y luego entrar colocado delante de un toro en la plaza con esa eclosión, ese murmullo, ese barullo que hay en la plaza en el momento que entras, es que es un momento indescriptible, ¿no? Yo creo que es para mí el momento cumbre, como decía Julen Madina, que en paz descanse, mi amigo Julen, decía, cuando entro en la plaza con el toro y se lo entrego al doblador, me siento pleno. Pues es eso, ¿eh? Sí, la verdad. Y ojo, que tienes que entrar en la plaza con piernas, porque no es lo mismo correr en cemento que correr en arena. Como vayas justo de piernas, no te van. ¿Te pilla o te coge o sí? Mira, hay un encierro histórico que fue el año 81, un encierro de la ganadería de Julio Aguirre, ganadería navarra. Y ese encierro fue histórico porque venían los 6 toros juntos, sin ningún cabestro, ningún otro animal, solo los 6 desde antes del final de estafeta. Y venían además muy lentos, muy lentos. Entonces nos metimos ahí, la cuadrilla de siempre, pues Jogging, Julen, tal, Joe, Disler, y íbamos aguantando, pero íbamos frenándonos porque los toros iban muy lentos. Y conforme entramos en la plaza, yo entré delante del primer toro, Julen estaba a mi derecha y yo creo que estaba un poco más a la derecha. Pero llegué tan cansado que cuando llevaba 20 metros de arena, al final, pum, 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 pum. No, o sea, las piernas no me dieron, no me pasó nada. Pero mira, ese es uno de los encierros históricos y bonitos, porque además todos los que íbamos delante de la manada íbamos vestidos de blanco, de Pamplónica. Ese es uno de los encierros que tengo aquí grabados, ¿sabes? Hablando de tus amigos, gente como Julen, que en paz descanse, y muchos más, yo te voy a decir un par de nombres y quiero, Miguel Ángel, que me digas, no sé, unas palabras sobre él, alguna anécdota, lo que quieras, ¿eh? Empezando con Julen Madina. Pues mira, Julen ha sido una referencia para todos los corredores, un corredor histórico. Julen era un portento físicamente también, pero sobre todo era mentalmente. Y nos lo ha demostrado muchas veces. Por ejemplo, en las 5 cornadas que le dio el Jandilla en el callejón. Uf. O sea, a ti te mete un toro 5 cornadas y tú estás pensando que tienes que respirar tranquilo para que no tengas más hemorragia y todo eso. Eso lo pensaba él en el callejón. Increíble. Sangre fría, Miguel Ángel. Sangre fría, efectivamente. Y luego Julen, bueno, pues ha sacado de muchos de las astas llevándose un toro suelto, citando a toros, ¿no? Pero fíjate, después de hablar de Julen como magnífico corredor, yo me quedo con el Julen persona.
porque era un bonachón. Sí. Era un pedazo de pan, de lágrima fácil, como yo, ¿sabes? Entonces, a Julen había que conocerle. A Julen se le trató muy mal en ciertas formas, porque la gente, pues como no era de Pamplona y tal, pues tenía muchas críticas por ciertos entornos, ¿no? Pero a Julen había que conocerle. Y ha sido historia del encierro. Mira, en el encierro de Pamplona hay y habrá grandes corredores, pero Julen es irrepetible. Muy único, Sí. muy único. Otro nombre, Chema Esparza. Mira, pues con Chema Esparza coincidí unos cuantos años corriendo, porque Chema Esparza, los primeros años que corría en el mismo tramo que yo, ¿sabes? Ah, Sí, sí, corría a final de estafeta telefónica también, y entonces éramos todo el grupillo ese que corríamos arriba, ¿no? Y luego Chema Esparza se hizo un gran especialista de lo que era, pues lo que es la curva de Mercaderes estafeta, ¿no? Pues otro de los clásicos del encierro. Joder. con Chema me hizo mucha gracia. Tú sabrás que no sé si fue en el año 90, 91, grabaron una película con Billy Iba Crystal disfrazado. y iba disfrazado. Yo no sabía que ese era Chema. Sí, había vestido de tal como actor de la película, efectivamente. Sí, con la chapela de Nueva York Eso y es. todo, vestido de azul, sí. Qué bonito, tío, qué bonito. Eh, Otro nombre, un nombre más moderno, pero un chico de cerca de Pamplona, de Huarte, Aitor Aristregui. Pues para mí Aitor Aristegui es uno de los mayores fenómenos que he visto yo en el encierro. Es increíble cómo corre Aitor. Es increíble la potencia, la visión que tiene, el valor que tiene, la colocación que tiene, pero es que le da igual correr, es que me deja alucinado, le da igual correr en Pamplona que en Falces, que en San Sebastián de los Reyes, que es impresionante. Física y mentalmente es un portento, y para mí, aparte de toda la cuadrilla nuestra de corredores de toda la vida, pues Aitor Aristegui, si me dices, ahora dime dos corredores actuales, pues para mí Aitor Aristegui, desde luego, sin duda. Y yo he sido también admirador de David Rodríguez, el corredor madrileño. También, muy top. A mí también me gusta mucho el Juan Pelecuona, ¿eh? Y Ese Juanpe, bueno, también. Juanpe, pues fíjate, el especialista de Callejón Plaza, ¿eh? A ver, otro nombre que no sé si estaba como parte de tu cuadrilla, sé que ha sido un referente para alguien como Joaquín Tuasti, pero Tito Murillo, ¿le conociste? A Tito Muyo le conocí porque los primeros años que corrí yo le encierro, Tito todavía corría, lógicamente. Entonces, había una cuadrilla de corredores ya un poco más mayores que nosotros, que eran pues parte de la referencia esa que te digo, porque antes te he hablado de Mark Carney y de Joe Disler, pero bueno, toda esa cuadrilla de corredores anteriores a nosotros, al final seguían siendo nuestra referencia. Julen siempre habla de Tito Murillo como su maestro. Solo te digo eso. En esos años, 70s, 80s, 90s, entiendo, hablando con Joaquín, que se comía o se almorzaba mucho, creo que fue en una Naitasuna. Erais todos de esa peña, algunos de esa peña te invitaban a todos por los divinos que erais en esos tiempos o llévanos adentro a esas comidas, a esos almuerzos. ¿Cómo fue aquello? No, yo de Anaitasuna no iba yo a almorzar a Anaitasuna, no. Yo los Vale. almuerzos que he hecho con cuadrilla de corredores han sido siempre en Casa Paco. Sobre todo el, En el del Casa 14 Paco. el del 14 de julio. ¿Cómo vas formando tú esas tradiciones? Sitios con cariño, ¿no? Donde comer, donde pasar el tiempo. ¿Eso es una cosa que pasa orgánicamente? ¿Cómo pasa eso? Eso surge espontáneamente. Y lo curioso es que, y más en San Fermín, fíjate, que vas un día a un sitio y dices, uy, qué bien. O haces un día una cosa en San Fermín, uy, qué bien. Y ya lo tienes como tradición y lo haces todos los años, ¿no? Y si lo haces además con amigos del encierro, amigos que es que la amistad que te crea el encierro, esa unión, esa confraternización que hay entre los corredores es increíble. Mira, para mí una de las situaciones más auténticas que hay en el encierro, ¿sabes cuál es?
el llevar Dime. un toro a la Limón con un amigo. Llevarle los No toros. digas. Compartir un toro con un amigo. Yo recuerdo con varios, con Julen lo hice varias veces, pero es una sensación eso que vas compartiendo una estatua y otro, tu amigo hermano, llámale como quieras, eso es alucinante. Y entonces, claro, vives momentos después del encierro, porque después del encierro nos juntábamos todos al final de esta feta, nos dábamos el abrazo, ahí uno tenía una cara así porque igual no había pillado toro, pero el otro era eso, ni el alcalde de Pamplona tenía tanta alegría, ¿no? Y luego, bueno, pues sí, nos íbamos a almorzar y teníamos nuestras cuadrillas y luego ya nos derivamos por las familias. Pero claro, eso te crea un entorno y una amistad para toda la vida. Antes del podcast estamos hablando un poco sobre el nuevo casino principal. ¿Tienes unos trofeos o...? Eso es una alpargata. Es una alpargata. Y esto es un trofeo que se entrega todos los años. El nuevo casino principal, el año 99, tuvo la feliz idea de instaurar el trofeo Alpargata de Honor. ¿Y dice Alpargata de Honor? Pues sí, la Alpargata de Honor tuvieron la feliz y acertada idea porque premia a la mejor ganadería en el encierro. ¿Eh? Y esto, yo digo acertada idea porque en definitiva está premiando al auténtico protagonista del encierro, que es el toro. ¿Eh? Entonces, bueno, yo desde hace unos años coordino el tema este de la Alpargata de Honor. Visionamos en el mes de mayo, quedamos un día pues con parte de la directiva del casino, vienen corredores también, algún pastor y tal, visionamos los encierros y hacemos la votación para elegir Alpargata de Honor. Trofeo que recae en el ganadero, lógicamente, y que todos, absolutamente todos los ganaderos, cuando le dices que ha sido ganador de la Alpargata de Honor, les da una inmensa alegría. Y yo que he tenido la suerte de estar en casa, pues, de Borja Domé, que en paz descanse, en Jandilla, en casa de Toto Miura, en casa de Salvador Cebada Gago y tal, tienen la Alpargata de Honor donde sus mejores trofeos. O sea, le hace mucha ilusión al ganadero. Y eso es, pues, una forma de... Porque los trofeos a veces se estandarizan mucho, ¿no? Pues que si al torero, al no sé qué. No, señor. Estamos hablando del encierro, que el encierro es la referencia de Pamplona. A Pamplona se la conoce mundialmente por el encierro, por los Sanfermines, pero por el encierro. Ander, tú lo sabes, diariamente el encierro lo ven de 70 a 80 millones de personas entre la retransmisión Sí. España, el canal internacional. Sí. Es impresionante. Entonces, premiar al auténtico protagonista del encierro, que es el toro, pues me parece una idea muy, muy acertada. Qué bueno, qué bueno. Creo que es un detalle que igual pocos lo conocen. Y yo no sabía que se premia o se le daba un premio al mejor ganadero o a los mejores toros del encierro. Se oye mucho de cuáles hicieron bien en la corrida y por Claro. eso invitan para atrás a venir a Pamplona, pero es un detalle importante. Tú y yo, y muchos más, queremos proteger esta tradición del encierro, sobre todo en Pamplona. ¿Cómo ves el futuro, Miguel Ángel? A 5, a 10 años, el estado del encierro y qué podemos hacer nosotros, como amantes de esta tradición, a protegerlo. Pues por lo menos seguir en la misma línea que estamos todos, levantar la voz un poco más, hacer piña todos, porque, a ver, Ander, estamos hablando de una tradición secular. Tú ya sabes que los primeros documentos que existen de que haya un toro o una vaca por las calles de Pamplona son de 1100, del año 1122. Uf. Y que los primeros encierros que se corrieron en Pamplona fue cuando se hace el encierro, previo a la corrida de toros, ¿no? Pues la primera corrida de toros se hizo en Pamplona con el rey Carlos II el año 1385, con 2 toros. Entonces venían los toros desde las dehesas de Pamplona, desde el campo hasta la plaza de toros, y ahí surgió un poco, pues conforme pasaban los años, la afición y tal. Curiosamente, esa llegada de los toros no se llamaba el encierro en los primeros años, se llamaba la entrada. ¿Ah, sí o qué? Entonces, No tenía oído. dice que hacían la entrada y la desentrada. ¿Sabes por qué? Porque los primeros años no había muerte animal. Y luego ya se fue institucionalizando, aunque el ayuntamiento prohibía que la gente corriera, hasta que hubo, y es a lo que voy, hasta que hubo
tal llamada de la gente, tal presión de la gente, hasta que lo instituyó oficialmente el ayuntamiento. Pues algo así deberíamos no sé, de hacer masa, de juntarnos, de que tengamos todos el mismo criterio, porque estamos hablando, pues fíjate, de 600 y pico años de tradición. Y no sé, no tiene buena pinta, porque ya hay algunas plazas que han cerrado y por Latinoamérica también hay algunas plazas cerradas. No sé, los tiempos van cambiando. Lo veo un poco difícil. Yo pienso que durará todavía muchos años, porque no sé hasta qué punto puede sobrevivir el encierro como tal sin que haya corrida de toros a la tarde. Lo veo un poco más difícil, no lo sé. Pero bueno, insisto, la referencia de Pamplona es el encierro. Y todos los días del año, ves sacándose fotos a gente en la fachada del ayuntamiento, en la plaza, en el monumento al encierro. O sea, todos los turistas vienen, la gran mayoría, por la referencia al encierro. Y luego se quedan alucinados cuando ven Pamplona, lo bonita que es, los parques que tiene y todas esas cosas, ¿no? Pero el encierro es Pamplona. Es Pamplona. Bien dicho, Miguel Ángel. Mira, estamos cerca de 1 hora. Quería parar ahí, hacer una pausa. No sé si hay, un tema en que no hemos hablado, algo que igual podríamos expandir un poquito más. ¿Alguna curiosidad? Por favor. Por ejemplo... Queda Pacharán todavía, o sea que adelante. Pues te he hablado antes del toro huraño, el más rápido, del toro rasguero, el que tengo aquí en casa. Pero me acuerdo de otro toro, olivarero, que era Jandilla también, del año 2004. Entonces, bueno, con el encierro, yo acabo muy contento del encierro que hice. Y me viene un amigo mío precisamente de Jerez, y me dice, joder, Miguel, no te he visto en la tele, corriendo. Le digo, pues me da igual que no me hayas visto, porque he gozado con un toro, he gozado, ¡buah! Y me dice, a ver, ¿qué tienes ahí? ¡Ostras! Oye, yo no estaba corriendo, el toro era olivarero, lo tengo aquí apuntado, olivarero de 600 kilos. Y ya sabes que los toros en el corral y tal, pues hacen así y tal, entonces tienen las astas un poco manchadas. Oye, noté que corriendo con el toro, pues algún contacto de espalda, algún contacto, oye, me había marcado 3 astas en la camiseta. Oh. Pero así, o sea, de deslizar, no de golpe, ¿eh? No, de contacto nada más. Y me dice Pepe, por favor, no laves la camiseta. Dámela, que la voy a enmarcar y la voy a poner en la bodeguita que tengo, la bodega 7 de julio que tiene en Jerez. Y esa camiseta, fíjate, estoy hablando del año 2004, esa camiseta sigue enmarcada ahí. No digas, más de 20 años después. Y una instantánea de corriendo yo con ese toro, la tiene otra vez Borjita Dome, que en paz descanse, Borja Dome, que en paz descanse, ahora es Borjita el hijo, el ganadero de Jandilla, la tiene en su salón porque se la dediqué. ¿Sabes por qué? Porque Olivarero, en esa feria del toro de ese año, el 2004, fue el premio Carriquiri, el toro más bravo. Son curiosidades. Wow. Sí, hombre. ¿Me dejas que te cuente otra curiosidad? Por favor, un encierro que no olvidaré nunca. Por favor, sí. Mira, cuando ya había dejado de correr, me encuentro con un señor que lo conozco de toda la vida, Pamplona, y me dice, joder, Miguel Ángel, que has dejado de correr y tal. Oye, mira, pues yo conozco a la familia que lleva todos los días el San Fermín a ponerle en la hornacina antes del encierro. Oye, igual si les digo, igual te dejarían llevarlo un día. Y me dice, ¿qué me dices? Que igual puedo llevar yo un día ese San Fermín a las escaleritas y subirlo ahí, a ese San Fermín. Y le digo, joder, pues para mí sería acojonante. Y me llama por teléfono un día y me dice, oye, que he hablado con ellos y me han dicho que tal día te van a dejar que lo lleves. No me digas, hombre. Entonces, ese San Fermín va desde una sala que hay a la entrada del Ayuntamiento de Pamplona, se coge, tengo una foto con él así, con el San Fermín. Es un San Fermín así, así grande, no pesa nada, pero... Y de ahí vas andando, bajas por las escaleras que da al mercado y giras a la izquierda en la placita y ya pasas el valle y te metes en Santo Domingo. ¿Tú sabes lo que es llevar ese San Fermín así, que lo tocan todos los corredores? Joder, me estoy emocionando, tú.
Lo están que besando. lo Está tocan todos los guay. corredores. Está guay viéndolo. Y yo lo llevaba, o sea, te juro que iba flotando. O sea, y por eso te decía, bueno, voy bajando y todos. Y yo llevándolo hasta que llego a donde la escalerita esa, cuando lo suben, y se lo voy a dar y me dicen, no, sube tú también, que tú se lo tienes que dar hasta arriba. Entonces me subo, me lo vuelven a dar, se lo doy, y cuando me bajé de la escalera me eché una llorera de emoción. Me imagino. Y dije, este ha sido uno de los mejores, si no el mejor encierro de mi vida. Fíjate Como una experiencia fuera de cuerpo. qué cosa más bonita. En fin. ¿Qué dices? Vaya honor, ¿eh, Miguel Ángel? Vaya honor. Yo te puedo estar contando 1000 cosas continuamente. O sea, no me pasó a mí y siento esa emoción, ¿Verdad? siento esa alegría. ¿Sabes qué fue otra ¿Qué curiosidad? dices? Sí. El año 87 nos hicieron un estudio médico a 14 corredores. ¿Y cómo era? Era, pues, el doctor Aquilino Samanes estaba haciendo unos estudios de paracaidistas, de esquiadores, de tal, no sé qué, o sea, de deportistas o gente en situaciones extremas. Y entonces se le ocurrió hacer también a corredores del encierro y nos hicieron a 14. ¿Qué hacían? Nos colocaban un holter, o sea, que es como el electrocardiograma que te ponen con todos los pedos, y es Sí. el electrocardiograma continuo, te va saliendo. Y entonces nos lo colocaban media hora antes del encierro hasta casi una hora entera. Y entonces ahí se veía cómo estaba el corazón, pues cuando te colocaban el holter, el estudio es... Tengo aquí el libro, además, mira, el librillo es este. ¿Eh? Este es el libro, fíjate qué estudio, ¿eh? O sea, que es... Y entonces te colocaban el holter y te daban las pulsaciones y el promedio de todos, porque el estudio médico que nos hicieron antes era brutal, o sea, era como una tesis doctoral increíble. Y lo curioso de esto era que antes del encierro ya estábamos todos, justo antes de entrar al encierro, entre 140, 150 pulsaciones, sin haber empezado a correr. El promedio de las pulsaciones en la cara del toro eran de 190. Hubo quien llegó a 200. Yo concretamente tengo una foto con el bulto del holter aquí entrando en la plaza de toros, delante del toro, y ahí di 185. Pero una de las cosas curiosas también era que después del encierro nos costaba bajar el umbral de la tensión, ¿sabes? Porque, oye, tú lo sabes, tú corres el encierro y después estás todavía con esa tensión, esos nervios, ¿sabes? Oye, sí, hombre. Y se quedó, pues los que hicieron el estudio, el médico, el doctor Samanes, se quedaron pues alucinados de cómo respondía el corazón. Fue una cosa muy, muy curiosa. Bueno, puedo Qué estar hasta la grande. noche contándote 1000 anécdotas y 1000 cosas. Y cuando tenías que tenerlo puesto mientras que ibas corriendo, ¿te molestaba? No. ¿O no? No, Vale. nos enchufaban todos los electrodos aquí. Entonces el holter era un aparato un poco así, por eso parece que tengo una chepa en la espalda, en la foto que tengo delante del toro, y luego te vendaban. Y tengo además 2 fotos que me sacaron, que es cuando me lo están poniendo. Me lo están enrollando. Entonces notabas un poco de presión ahí, pero vaya, no te molestaba absolutamente nada para correr. Una pregunta que no te hice, Miguel Ángel, es, antes de un encierro, desde que cuando sales de casa o sales del piso hacia el recorrido, ¿qué es tu rutina? ¿Qué es lo que haces? Pues mira, el miedo ese que hemos estado hablando antes, hay una frase que decía Chapo Paulaza, el miedo del corredor es despertarte antes de que suene el despertador. O sea, el despertador nunca te despierta porque estás medio despierto toda la noche, ¿no? Entonces, yo levantarme, prepararme, vestirme, rezarle a San Fermín y me iba, los últimos años iba en coche, pero muchos años en moto. Dejaba la moto aparcada al lado de la Plaza Toros y me iba a calentar. Tú ten en cuenta que yo antes de una competición, de un salto longitud o de correr 100 metros, calentaba como una hora. Entonces, si yo no caliento mis músculos, me juego una rotura de fibras delante del toro. Entonces tenía que calentar por lo menos media hora, 3/4 de hora. O sea, normalmente los corredores habituales éramos deportistas y llegábamos prácticamente sudando ya a la carrera del encierro. Entonces, hubo unos años en que nos juntábamos toda esta cuadrilla de corredores detrás del ayuntamiento, en la plaza que hay detrás del ayuntamiento. Hubo un momento que, no sé, pues que cambiamos de sitio porque ya iba demasiada gente y tal, ¿no? Y
Y entonces nos pasamos a calentar a otro lado y los últimos años hacíamos una cosa muy curiosa, que era meternos en un portal de la Plaza del Castillo y ahí estábamos los últimos 20-25 minutos pues estirando. Buah, buah, buah. Nos juntábamos ahí unos 6, 8 y fíjate que éramos amigos de décadas y décadas corriendo. Pues, oye, un silencio había en esos momentos porque estábamos todos, claro, aquí. A veces alguno preguntaba, oye, ¿qué color es la capa hoy de los toros? Pues mira, hay 3 negros, 2 colorados y tal. Silencio otra vez. Solo se oía el del miedo que teníamos. Hasta que decía Julen, señores, 5 minutos. Faltaban 5 minutos. Y me dice, si estabais en un portal en la Plaza del Castillo. Sí, ¿sabes por qué? Bueno, cuando decía Julen eso, nos atábamos las zapatillas, la faja y tal, salíamos y nos metíamos en el bar de al lado y bajábamos unas escaleras hasta la cocina del bar. Y esa cocina daba una puerta a la calle Estafeta. ¡Buah! Sois de los suerte, de la suerte, digo. Claro, te evitabas el estar con toda la gente, todo el jaleo, todo el follón, y cuando abrían las barreras y la gente ya estaba en la calle, entonces salíamos por el portal y nos poníamos ahí. En el último momento, eso es. sí. Ese era el protocolo que solíamos. Para mí era fundamental calentar. Y luego, una vez ya que estaba en la calle, yo normalmente me ponía de espaldas en una puerta de madera, más o menos a 250 metros de la Plaza de Toros, y esperar ahí, porque claro, para correr arriba tienes que estar aguantando ahí 1 minuto y medio, así, hasta que llegan los toros. La referencia de los flashes, de las cámaras de fotos. Y en ese momento, pues tienes que estar haciendo, pues tienes una opresión en el pecho, las piernas parecen 2 columnas. O sea, esa adrenalina que tienes ahí es impresionante. Y más o menos ese era el protocolo que seguía yo, pero para mí era fundamental el calentamiento, porque si no me la jugaba. De hecho, he tenido en 2 ocasiones una pequeña rotura en el aductor, porque a mí me gustaba mucho cuando iba con el toro volverme para verle. Sí. Volverme. Y ese gesto que hace luego la pierna, que haces así, hay una contracción pues bastante fuerte del aductor y he tenido 2 pequeñas roturillas, porque eso de que estás así, que te vuelves y le ves la cara del toro, que tiene sus ojos en tu espalda, es que parece que estás en una burbuja con él. Eso es acojonante, joder. Entonces, lo miras, pom, 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 lo miras, aparte de controlar la distancia con él, lo miras, joder. Es una marea. Y en una de esas, me fastidió mucho en ese encierro de Bañuelos porque me llevaba un toro y ya me veía entrando en la plaza con él. Y cuando estaba en medio Telefónica me dio el puntazo y tuve que dejarlo. Pero bueno, más o menos esa es la pauta. Una vez que has superado mentalmente lo que te decía, lo que es el miedo y toda esa cosa, pues... Miguel Ángel, ha sido un auténtico placer. Yo te dije, mira, antes de empezar a grabar, que podría estar todo el día con mucho más pacharán hablando contigo. ¿Estás bebiendo pacharán? ¿Qué ganas tengo? Oh, pacharán, sí, zoco. Creo que es marca Navarra. Me lo traigo mis primos cuando vinieron el año pasado. Sí, aquí estoy viviendo pacharán navarro. Tío. Si me permites solo una cosilla. Sí. Porque, a ver, aparte de Pamplona, yo he sido sobre todo corredor del encierro de Pamplona, ¿no? Pero también he corrido pues en Tafalla, Tudela, Sangüesa y tal, ¿no? Pero y en San Sebastián de los Reyes, como no. Pero hay un encierro que no conoce mucha gente, pero que es acojonante, joder. Y es un encierro que hay en Ampuero, al lado de Santander. No he estado. Pues ese es un encierro que es de ida y vuelta. La calle, tal y como está adornada, parece que estás hace 60, 70 años y el ambientazo que hay en ese encierro es impresionante. Y yo, curiosamente, solo he corrido una vez ese encierro, porque me he ido mucho de fiestas a ese pueblo, pero correr no corrí. Y el año que decidí correr, porque en ese encierro los toros y todo lo que hay el movimiento se lo lleva Miguel Reta, Chichipán, Iñaki hacían de pastores, Víctor, Álvaro, bueno, hacían de pastores. Y me dicen, oye, ¿por qué no corres mañana y tal? Y digo, oye, pues sí, voy a correr. Bueno, pues el primer encierro que corro ahí es curioso porque los toros están en unos corrales, se meten en la plaza, dan una vuelta y cuando están hermanos abren la puerta. O sea, es muy curioso cómo lo hacen. Pues ese día eran los toros del concurso de recortes de la tarde. Eran unos patas blancas. De ese encaste que van a las moscas los toros. Pues hubo
2 muertos y 12 heridos gravísimos, porque salió un toro, no salieron hermanaos, pa, 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 fue una escabechina de la leche. Independientemente de esa anécdota, bueno, al final nos quedamos los pastores, 2 o 3 corredores y algún recortador de la tarde, porque desapareció todo el mundo ahí de la carnicería que hubo, ¿no? Luego la gente nos daba las gracias por haber metido los toros y todo eso, pero fue un toro que le citabas a 8 o 10 metros y se te arrancaba como con un avión. En fin, pues merece la pena conocer los encierros de Ampuero. Primero porque la gente es maravillosa a mí. Yo tengo ahí un amigo, Carlos Ocejo, que es el presidente precisamente de la Peña La Encerrona, como se llama el encierro allí, La Encerrona, y vamos pues prácticamente todos los años. Es un encierro maravilloso. Parece que te estás transportando 80 años atrás. Buah, es que es una pena. La mayoría de los extranjeros, como yo, los de Estados Unidos, digo, solo conocen Pamplona como el único pueblo que tiene encierros, pero la gente no se entera que puedes ir a muchos más, Bueno, pues a fíjate, Ciudad Rodrigo y claro, Sanse. fíjate. Ciudad Rodrigo, Cuellar, todo, mil. Es que hay un montón, pero el de Ampuero quiero conocer. De verdad, te la aconsejo. Quiero conocer. Sí. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Es que ricasco. No sé si has visto cómo termino cada episodio. Digo una tontería y tienes que decirlo conmigo. Te lo explico sí. ahora. Yo si siempre terminamos digo... con eso, yo como ya no corro, si terminamos con eso, solo, antes de terminar, desearte suerte para los encierros de este año. Muchas ¿vale? gracias. Gracias, Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Como he dicho, pues esto es una escuela. Yo soy el estudiante y aprendo de maestros como... No como usted, como tú. Eso es. Ay. Vamos a decir, cuando cuento a 3, 1, 2, 3, vamos a decir a toda madre o un desmadre, que es a todo bueno o todo malo, ¿vale? 1, 2 y 3. A toda madre o un desmadre. Vamos, Miguel Ángel. Venga, a San Fermín. Un abrazo, nos vemos.